Libro Iglesia Simple. ¿Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos? Por Tom S. Rainer y Eric Geiger. Parte 1. La revolución de lo simple. Capítulo 1. La revolución de lo simple ha comenzado. De lo complejo a lo simple. Albert Einstein. Relájate. Este libro no trata acerca de otro modelo de iglesia. Si eres un líder de iglesia, has estado expuesto a muchísimos modelos y la mayoría de ellos se encuentra en un estante de la biblioteca. O peor aún, has combinado unos cuantos modelos hasta diseñar un plan esquizofrénico. Si ese es el caso, ni tú ni la gente de tu iglesia saben con certeza de qué se trata. Lo vemos todo el tiempo. Avanza, baja la guardia. No se te impondrá un nuevo programa. No habrá algo nuevo que adicionar a tu calendario. A lo sumo, se te animará a que elimines algunas cosas para ser más eficiente. Este libro te ayudará a diseñar en tu iglesia un sencillo proceso de discipulado. Te ayudará a implementar el modelo que hayas escogido. Te ayudará a simplificar. Presta atención a las palabras que inician cada capítulo. Son 4 términos sencillos: claridad, movimiento, alineación y enfoque. Esas 4 palabras tendrán muchísimo para decirte antes de que el libro concluya. Después de cientos de consultas a las iglesias locales y un importante proyecto de investigación, llegamos a la conclusión de que los líderes de la iglesia necesitan simplificarse. Continuamente se preguntan, ¿cómo podemos hacer para que todo esto funcione? ¿Cómo podemos hacer para que todas las piezas encajen? Muchos de los líderes con los que hablamos están en la búsqueda de una salida de la vida complicada. Título: La vida no tan simple. El pastor Roche regresa a su casa luego de una conferencia sobre el ministerio de la iglesia. Le encantó haber asistido, le gustaron los mensajes que constituían un desafío y disfrutó de los momentos de oración y de alabanza. Sin embargo, ahora se siente muy mal. Tiene sobre las piernas la libreta de apuntes de la conferencia donde está todo lo que aprendió y todo lo que desea hacer. Quiere abrirla, pero no puede. Quiere pensar en el futuro, pero su mente está ocupada en los detalles que tienen que ver con el resto de su semana. Cuando el avión despega, solo siente el peso de las responsabilidades que tiene por delante. En algún punto entre los 10,000 y los 30,000 pies de altura, guardará su libreta y sus sueños en el maletín. Es miércoles por la tarde. Se siente un poco culpable por no haber participado del programa de visitación semanal de los martes en la noche. Y se siente más culpable todavía por haber disfrutado de no ir. La visitación semanal de los martes era un hijo suyo, un programa de primordial importancia cuando llegó a la iglesia varios años atrás. Enseguida se entusiasmó gran parte de la congregación. Se siente agradecido de que esas personas hayan captado su pasión y se siente como un traidor por la molestia que les ocasiona estar otra noche fuera de su casa. Este miércoles a última hora debe, al menos espera desearlo, presidir la reunión de oración en la iglesia. Piensa compartir algo de lo que Dios le enseñó en el tiempo devocional personal. De esa forma, sabe que tendrá tiempo para responder algunas llamadas telefónicas antes de la reunión de oración. La experiencia le indica que los mensajes en su escritorio y en su casilla de correo electrónico serán muchos y que seguramente ya se han acumulado. El equipo administrativo a cargo de las finanzas se reunirá después del encuentro de oración, de manera que no estará en casa sino hasta pasadas las 9 de la noche. No debe dirigir esa reunión, pero sí debe estar presente. Con suerte, sus hijos todavía estarán despiertos cuando llegue por fin a su hogar. Mañana por la mañana tendrá un desayuno con uno de los integrantes del cuerpo pastoral. No conoce el motivo, pero supone que terminará con el agregado de más responsabilidades a su creciente lista. Luego hay una reunión del equipo de trabajo y tendrá que hacer visitación en el hospital. Por la noche está la reunión de grupo pequeño junto con su esposa. Hace poco alentó a toda la congregación a que perteneciera a un grupo pequeño y quería dar el ejemplo. Le encanta estar con el grupo una vez que se reúnen y desea que no se convierta en una carga.
Le solicitó a todos los del equipo pastoral que estuvieran en un grupo pequeño y rogaba a Dios que ellos no se sintieran como él en este momento. Había avanzado poco y nada en el sermón dominical. Está justo en medio de una serie de temas sobre las relaciones. La semana anterior predicó sobre cómo relacionarse con la esposa y ansía poder llevar a la práctica algunas de las ideas que él mismo transmitió. Salir a cenar juntos, un día de campo. Quiere que de alguna manera no pase de esta semana. Podría ser el viernes por la noche. Se compromete a cambiar de fecha la invitación a asistir a uno de los eventos deportivos de la escuela secundaria local, aunque eso decepcionará a uno de los miembros del cuerpo pastoral, que lo había animado a que se hiciera ver más en la comunidad. El sábado por la tarde, luego del partido de su hijo, dedicará gran parte del resto del día a la preparación del mensaje dominical. Parece ser que otra noche de sábado especial quedará guardada a cambio de la congregación del domingo en la mañana. Este fin de semana hablará sobre las relaciones con los vecinos no creyentes. Le encantaría poder narrar alguna historia personal, pero últimamente ha estado demasiado ocupado. Piensa en todas las noches en las que entró directo al garaje bien tarde con su automóvil luego de actividades en la iglesia o relacionadas con esta. Todavía no se había encontrado con la pareja de nuevos vecinos casa de por medio. Creía que la mudanza se había producido hacía unas cuantas semanas, pero luego cayó en la cuenta de que al menos pasaron 6 meses. Sabe que si no se relaciona con sus vecinos y los invita a conocer a Cristo y a la iglesia, no puede pedirle a su congregación que lo haga. Duda en cambiar el sermón, pero ya ha anunciado el tema sobre el que habría de predicar. Menea la cabeza y se hunde aún más en el asiento. Siente la tentación de testificarle al que está sentado a su lado en el avión, para al menos tener algo para relatar en su mensaje. No hay nada como una buena historia de aviones para mantener la atención de la multitud. Pero se regaña a sí mismo por su inadecuada motivación. De todas maneras, su compañero de asiento duerme. El pastor Roche busca en su maletín, saca el anotador de la conferencia y una libreta de apuntes. Debe asistir a la reunión semanal de equipo de trabajo luego del encuentro del desayuno. Este es el único momento que tiene para prepararse. Decide que será breve y apunta unos cuantos temas sin debatir. Sabe que hay ciertas cuestiones de equipo que necesitan encarar, pero no tiene ni el tiempo ni la energía emocional para abordarlas. Comienza a pensar en su mensaje del domingo en la noche, que es distinto del sermón del domingo en la mañana. Últimamente recibió algunas críticas por sus mensajes del domingo en la noche. Lo comprendía, estaban muy poco desarrollados. Intenta poder comenzar a prepararlos a principio de la semana, quitándole un poco de tiempo a la elaboración del mensaje del domingo en la mañana. Este domingo en la noche hay una fiesta de vecinos de la cuadra. Su esposa asistirá mientras él esté en la iglesia. Piensa, al menos uno de nosotros conoce a los vecinos. Por supuesto, la gente se preguntará por qué ella no está en la iglesia. La tensión aumenta. Él se hunde cada vez más en el asiento. Sabe que debe de haber una mejor manera. Lo sabe y todo el tiempo lo reconoce ante sí mismo y ante el Señor. Sin embargo, no tiene tiempo para descubrirlo, sea lo que fuere, y mucho menos para llevarlo a la práctica. Como en otras conferencias, el pastor Roche salió impactado, pero regresa a casa deprimido. En momentos así, el pastor Roche se ha disciplinado para recordar su llamado al ministerio. Cuando apenas tenía 20 años, había dedicado su vida al ministerio vocacional. Repasa mentalmente aquellos días en que luchaba con la decisión de su carrera. Dios le había dado una pasión insaciable por la iglesia, por la palabra y por la gente. Sabía que el Señor lo había apartado para servir a la iglesia y continuaba con esa tarea y con la sensación de una profunda carga. La preocupación en su corazón por hacer discípulos a través del ministerio de la iglesia local seguía allí. Esa convicción no había vacilado, solo crecía. Sin embargo, sabía que muchas cosas se habían acumulado junto a ese sentimiento.
e incluso algunas estaban encima. No obstante, él seguía en esto por la gente. A 30,000 pies de altura, el pastor Rush piensa en la gente de su iglesia y ora. Surgen algunos pensamientos implacables. ¿Los miembros de su congregación están siendo transformados? ¿Su iglesia está formando verdaderos discípulos? ¿Esa clase de discípulos que formó Jesús? ¿O todos están atareados? Lanza una mirada a su compañero de asiento, que todavía duerme. Observa que sobre las piernas tiene la revista de la aerolínea abierta en una publicidad de toda la página de un conocido recurso mediático. En la parte superior del aviso dice «Simple». Por curiosidad, el pastor toma esa misma revista del bolsillo del asiento que está frente a sí. Busca y encuentra la página para leer mejor el aviso. Interesante. Ríe por lo bajo. Lo de simple suena bien. Título: La revolución. Lo simple está de moda. Lo complejo forma parte del pasado. Al menos no se usa más. Resulta irónico que la gente esté sedienta de las cosas simples debido a que el mundo se ha vuelto mucho más complejo. La cantidad de información que disponemos está en continuo incremento. La capacidad de interactuar con todo el mundo es posible. La tecnología avanza sin pausa y a un ritmo acelerado. El resultado de ello es un mundo complicado, con vidas complejas y ocupadas. Y en medio de la complejidad, la gente busca lo simple. Lo ansían, lo buscan, pagan por ello e incluso sueñan con ello. Lo simple está de moda. Lo simple funciona. La gente responde en forma positiva a lo simple. La revolución de lo simple ha comenzado. Título: Apple lo sabe. Son pioneros de lo simple, son parte de una revolución contra la complejidad y están a la vanguardia en el frente tecnológico. Si tomas un iPod, hallarás un gran botón. Si lo conectas al escritorio de tu Apple, la música se baja en forma automática. Inserta el cable de la impresora en el puerto USB y ya está. Enchufa y escucha. El mantra de una generación de computadoras sedienta por lo sencillo. Incluso el diseño gráfico de Apple es simple. Fíjate en el logotipo. Una manzana de un solo color reemplazó a la manzana multicolor. El material gráfico de sus productos y de sus locales comerciales es discreto. Sus seguidores de culto son misioneros que se hacen oír por la simplicidad que ofrecen. Si conoces a alguien que tiene una Apple, sabes a lo que nos referimos. Te han impulsado a unirte a Apple en la revolución de lo simple. El iPod es un buen ejemplo práctico. Si no sabes lo que es un iPod, se trata de un aparato portátil de música o video que se puede escuchar por medio de auriculares o en el automóvil. Es el símbolo de la generación actual y es mucho más sencillo que cualquier reproductor de cassette o de CD. Fue un exitoso golpe maestro, realmente asombroso, que las otras empresas reconocen imitar. Apple ha sido capaz de tomar la tecnología avanzada y hacerla simple. El diseño exterior cuenta con un solo botón redondo. Tiene 4 puntos perimetrales que pueden oprimirse y un punto central, pero parece ser un único botón. El iPod es más caro y ofrece menos prestaciones que muchos de los aparatos que venden los competidores, pero domina el mercado. Es simple y la gente responde a eso. La iMac también es una prueba de esto. La iMac es la versión de Apple de una computadora de escritorio. Lo atractivo es que todos los componentes de una computadora se consolidan en uno solo. El monitor contiene el CPU, las bocinas, la red y los puertos USB y el CD-ROM. Viene en una caja única con un teclado y un mouse. Esta simplicidad hace que la decisión de compra sea fácil. Hay una sola elección. Es fácil de armar porque tiene pocas partes. Como Apple fabrica el software que viene en la iMac, hay un solo número al que se puede llamar si algo no funciona. Una decisión, una caja, un número de contacto, un precio, simple. Título: Google lo sabe. Google es una de las empresas de más veloz crecimiento en la historia de los Estados Unidos. Hizo que la tecnología sofisticada de la búsqueda en Internet fuera simple y rápida para los usuarios. La popularidad de Google se disparó cuando los usuarios de la red acudieron en gran número a usar este motor de búsqueda.
A la gente le encanta y responde al aspecto simple del buscador de Google. Alrededor del 75% de las búsquedas en la red se hace a través de Google. Realmente domina el mercado de los buscadores. Para Google y sus inversores, la revolución de lo simple ha sido muy redituable. La cantidad de espacio en blanco en la página principal nos habla a las claras de su simplicidad. Accede a google.com y verás que hay entre 20 y 40 palabras en la página principal. Eso es todo. Es lo simple llevado a un nuevo nivel. Si simplicidad sobredimensionada no fuera un oxímoron, lo mencionaríamos aquí. Compara la apariencia de Google con la de otros buscadores como Yahoo o MSN, donde los usuarios se enfrentan con cientos de palabras en la página principal. Google mantiene simple su página de búsqueda por el bien del usuario. La filosofía detrás de lo simple es que el usuario no es capaz de procesar correctamente demasiada información, porque demasiada información es algo pesado y engorroso. Google afirma que los usuarios no deberían ser agredidos con información que no les resulta relevante o que no les es de utilidad. Título: Los diseñadores gráficos lo saben. El arte gráfico reaccionó contra la complejidad y el abarrotamiento de la era posmoderna al abrazar lo que algunos denominaron la nueva simplicidad. Dale una mirada a la revista más famosa de diseño gráfico, como ID o How, y verás indicios de la revolución de lo simple. O fíjate si no en John Maeda, un revolucionario de lo simple, un líder dentro del mundo de la gráfica. Maeda es profesor de diseño en Cambridge, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1999, la revista Esquire lo reconoció como una de las 21 personas más importantes del siglo XXI. Incluso recibió el Premio al Diseño Nacional, máximo galardón en diseño dentro de los Estados Unidos, en el 2001, y también el Premio al Diseño Mainichi, émulo en Japón. Maeda no es solo uno de los más famosos diseñadores gráficos del mundo, sino que es también defensor de lo simple. Es codirector de Simplicity, Simplicidad, un programa de investigación experimental en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La investigación está diseñada para desarrollar tecnología sencilla de comprender y de operar. La meta del proyecto es ayudar a liberar a los usuarios de la complejidad que los intimida y de la superabundante información de la tecnología moderna. Es una revolución consolidada contra la complejidad. Maeda incluso tiene un blog en el que escribe con regularidad. Acertaste, el blog se llama Simplicidad. Título: Southwest Airlines lo sabe. Southwest es la compañía aérea más exitosa y redituable de los Estados Unidos. Es también la más simple. No existen asientos asignados sino grupos, y los grupos se organizan según la hora de llegada del pasajero. La comida es ínfima. Tampoco hay aeropuertos hub o terminales. Los aviones vuelan la distancia mínima entre 2 puntos. En otras palabras, uno no desea pasar por Atlanta o Chicago en todos los vuelos. Esta simplicidad ahorra tiempo al pasajero y hace que la empresa gane más dinero. Título: Papa John's lo sabe. Papa John's prepara una magnífica pizza. Según el fundador John Shatner, el secreto del éxito de la empresa ha sido su simplicidad. Presta atención a la siguiente declaración que se encuentra en su página electrónica. En Papa John's tenemos una sencilla fórmula para el éxito. Concéntrate en una cosa y trata de hacerla mejor que los demás. Mantener sencillo el menú de Papa John's nos permite concentrarnos en la calidad de nuestro producto y emplear solo ingredientes de calidad superior. La gente adoptó el menú simple y la filosofía también simple. Lo que comenzó como un solo negocio hace ya más de 20 años, ha crecido hasta convertirse en la tercera franquicia de pizza de los Estados Unidos. Título: Los diseñadores de interior lo saben. Real Simple, verdaderamente simple, es una conocida revista y un sitio electrónico de diseño interior. www.realsimple.com. La gente responde a ese concepto. Real Simple ha sido el más exitoso lanzamiento de una publicación en la última década.
La revista promueve el diseño interior simple y enseña a los lectores a que su casa, su cocina y sus comidas sean simples. Incluso la reina del diseño interior, Martha Stewart, conoce lo simple, no porque haya estado recluida en la vida simple de una celda, sino porque aboga por el diseño simple. Perfecto y simple son dos palabras que generalmente se escuchan en su programa o aparecen en sus artículos. Al menos eso es lo que nos comentan nuestras esposas, no es que sepamos de Marta de primera mano. Título: Los gurús del marketing lo saben. Los ejecutivos de marketing y publicidad utilizan frases y avisos simples. Lo sabes porque lo has visto. Sin embargo, eso no lo es todo. La revolución es incluso más profunda. Ellos ofrecen sus productos como soluciones para nuestra vida complicada. El mensaje es: este producto simplificará tu vida. Saben que la gente responde ante lo simple. En el notable libro de marketing Simplicity Marketing, Cómo seducir al consumidor sin agobiarlo en el intento, Steven Cristol y Peter Seeley enseñan a los ejecutivos a que posicionen sus productos de manera que les prometan a los clientes una vida más simple. Su argumento es que una marca eficaz reducirá el estrés del consumidor. El valor que ofrecen muchos productos es una disminución del abarrotamiento. Tomemos por ejemplo el marketing de South Beach Diet. El mercado de lo dietético está abarrotado. Las nuevas dietas y las estrategias para perder peso aparecen por todas partes, pero South Beach prometió al potencial cliente algo que los demás planes fracasaron en ofrecer: simplicidad y menos estrés. El autor y fundador del movimiento de South Beach Diet explica la esencia de esta dieta de la siguiente manera: lo que comenzó como una incursión parcial en el mundo de la nutrición me permitió concebir una dieta simple, válida desde el punto de vista de la medicina, que funcione sin estrés para un amplio porcentaje de quienes la prueben. ¿Lo ves? Simple y sin estrés, además de postres sin azúcar. ¿Qué más podrían pedir quienes hacen dieta? Muy bien, a estas alturas creo que has captado la idea. Lo simple está de moda. Lo simple funciona. La gente responde a lo simple. Sin embargo, este libro está dirigido a quienes sienten pasión por el ministerio eclesial eficaz. ¿Tiene esta revolución de lo simple alguna importancia para la iglesia y los líderes eclesiales? Continúa con la lectura y lo sabrás. Título: Las iglesias pujantes y que crecen lo saben. En nuestra amplia investigación de más de 400 iglesias evangélicas, descubrimos la revolución de la iglesia simple. Comparamos iglesias pujantes que crecen con iglesias con conflictos y que no crecen. Los líderes eclesiales de ambos tipos de iglesias completaron la misma encuesta que fuera diseñada para medir la simplicidad del proceso de discipulado. Pensábamos que las iglesias pujantes obtendrían una calificación más alta. Pensábamos que habría una relación entre el proceso simple y la vitalidad de la iglesia, pero los resultados fueron mayores a lo imaginado. Nuestro consultor estadístico nos dijo que habíamos descubierto algo grande. Ampliaremos sobre este estudio en los capítulos siguientes, pero he aquí lo esencial. Las iglesias pujantes eran mucho más simples que las iglesias que utilizamos para comparar. La diferencia resultó ser tan grande que la probabilidad de los resultados con una iglesia tomada al azar es menos de 1 en 1000. Los estadísticos denominan a esto una relación de nivel 0.001. Cuando un investigador descubre una relación de nivel 0.05, llama a todos sus amigos para alardear de ello. Sabe que halló algo que vale la pena. Cuando un investigador halla algo de nivel 0.01, manda a llamar a su editor y se prepara para escribir. Descubrir algo de nivel 0.001 no sucede con frecuencia. Es una gran cosa. Si eres una persona que se inclina a la estadística, esto es altamente significativo. Lo más significativo es que por lo general las iglesias simples son pujantes y crecen. Las iglesias con un proceso simple para alcanzar a la gente y hacerlas llegar a la madurez son las que expanden el reino. Los líderes de la iglesia que diseñaron un proceso bíblico simple para hacer discípulos hacen avanzar de manera eficaz el movimiento del evangelio.
las iglesias simples producen un gran impacto. A la inversa, las iglesias complejas se encuentran en apuros y están anémicas. Las iglesias que no cuentan con un proceso de discipulado o que cuentan con un método complicado luchan por mantenerse a flote. En síntesis, las iglesias complejas y abarrotadas de actividades no están vivas. Nuestra investigación demostró que estas iglesias no crecen. Resulta lamentable que la iglesia con excesivas actividades sea la norma. La iglesia simple es la excepción, aunque nuestra investigación demuestra que ese no debería ser el caso. La revolución de la iglesia simple ha comenzado. La mayoría de las iglesias están demasiado ocupadas como para notarlo. Están en las afueras del movimiento, lejos de la revolución que ha comenzado a producirse. Título: Lo que no queremos decir. Primero, de ninguna manera sugerimos que el enfoque simple del ministerio sea un cambio en la doctrina o en la convicción. Tom escribió varios libros sobre la primacía de la doctrina firme, bíblica y ortodoxa en las iglesias que crecen. Sobre ese tema no transigimos. Segundo, no afirmamos que las iglesias deben volverse simples porque se trata de un estilo o de una moda cultural. Una revolución va en contra de la veta cultural. Las iglesias que son simples no se reflejan en la cultura, no se parecen al mundo para poder alcanzar al mundo. Es más, es a la inversa. Debes comprender este concepto. La cultura no es simple, ni un poco. Nuestro mundo no es simple. Todos los días experimentamos una sobrecarga de información y de decisión. A medida que el mundo se achica por la globalización a través de la tecnología, las cosas se vuelven más y más complejas. En medio de todo ese ruido, ese alboroto, esos cambios, esa agitación y esa gran incertidumbre, la gente anhela lo simple. Justamente debido a que las cosas son tan frenéticas, alocadas y fuera de control, es que las personas responden a lo simple. La sobreocupación y la complejidad de la vida hacen que lo simple sea un bien preciado, algo que se anhela. Las iglesias simples lo saben de manera intuitiva y como ansían con tanto fervor a ser discípulos, implementaron un diseño simple para su ministerio. Delinearon un proceso simple para alcanzar a las personas y hacer que adquieran madurez. Es así que estas iglesias captan la atención y el compromiso de la gente. Tercero, tampoco decimos que las iglesias deberían tener un proceso simple solo por motivos pragmáticos, aunque funcione. Lo más importante es que hay un fundamento teológico y filosófico sobre el que se basa un proceso simple. Avanzaremos en esto a través del libro, pero daremos un anticipo. Si bien Dios nunca cambia, Él ha decidido obrar a través de un proceso divino. Por ejemplo, Dios eligió crear el universo por medio de un proceso secuencial y ordenado. Además, diseñó la maduración de su creación, incluso la del hombre, para que ocurriera con un proceso. El crecimiento espiritual, la santificación, es un proceso por el cual un creyente es transformado a la imagen de Cristo. Las iglesias simples han escogido alinearse con la manera de obrar de Dios. Han decidido acompañar el proceso de discipulado revelado en la Escritura. Han elegido estructurar su iglesia alrededor de un proceso simple. Cuarto, de ninguna manera afirmamos que un diseño de iglesia simple sea sencillo. Existe una enorme diferencia entre simple y sencillo. Simple es algo básico, sin complicaciones y esencial. Sencillo es algo que no requiere esfuerzo. El ministerio nunca será sencillo. Es complicado y difícil porque la gente es complicada y difícil. Un proceso simple no es sencillo de implementar ni de mantener. El liderazgo en la iglesia local implica un desafío extremo. Liderar una iglesia local no es sencillo ni simple, pero la estrategia de la iglesia no necesita ser complicada. El diseño del ministerio puede y debe ser simple. Título: El revolucionario. Si alguien conoce lo simple, ese es Jesús. Si alguien es un revolucionario, ese es Jesús. Él es el primer revolucionario de lo simple. Él se introdujo en una escena religiosa complicada y corrupta. Estaba atiborrada por los saduceos,
los fariseos, los herodianos, los celotes y los esenios. Pero él no se manejó con sus reglas, no soportó su hipocresía. Prefería pasar su tiempo con los cobradores de impuestos y los pecadores. Los líderes religiosos habían desarrollado un sistema religioso con 613 leyes. Eligieron ese número porque era la cantidad de letras que había en el texto que contenía los 10 mandamientos. Luego hallaron 613 mandamientos en el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Dividieron la lista en mandamientos afirmativos, hagan esto, y mandamientos negativos, no hagan esto. Había 248 mandamientos afirmativos, uno para cada parte del cuerpo según su interpretación, y 365 mandamientos negativos, uno para cada día del año. Luego subdividieron esa lista en mandamientos vinculantes y no vinculantes. Entonces pasaban sus días debatiendo si las divisiones eran exactas y catalogaban los mandamientos dentro de cada división. Llega Jesús, que tiene la capacidad de tomar lo complejo y simplificarlo. El mejor ejemplo es Mateo 22, 37 al 40, donde Jesús enuncia lo que se conoce como el Gran Mandamiento. Así se desarrolló la escena. Jesús acababa de dejar sin palabras a los saduceos. Así fue. Los silenció con sabiduría. Mateo 22, 34. Luego estaban los fariseos. Quizás ellos podrían hacer una mejor tarea y derribar a este revolucionario. Los fariseos se reunieron, concibieron una estrategia de debate. Su objetivo era humillar a Jesús delante de la multitud. Eligieron al más sagaz entre ellos, especialista en leyes, para abordar a Jesús. Le preguntó cuál era el mayor mandamiento de la ley, el más importante de los 613 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Piensa por un instante en la importancia de aquel momento. Él dijo que la ley, y le agregó a los profetas, se resume en esta frase simple y perfecta. No bajaba el nivel de la ley, tampoco la abolía. Él captó la totalidad del espíritu de la ley, toda su esencia en una sola frase. Dijo que todo dependía de eso. Resumió 613 mandamientos en 2. Jesús tomó la complejidad y la ampliación de la ley y la hizo sumamente simple. Título: Su yugo. Jesús era un rabino, un maestro. En la cultura judía, cada rabino tenía un yugo de enseñanza. Su yugo eran sus instrucciones, su contenido y su mensaje. Muchos rabinos ponían yugos de enseñanza sobre las personas, que eran imposibles y legalistas. Estos yugos apartaban a las personas de la gracia de Dios en vez de atraerlas. Estos yugos oprimían y agotaban a las personas. Jesús hizo su aparición en la escena y un día le dijo a la multitud: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo que su yugo era suave. Su enseñanza estaba en abierto contraste con los rabinos religiosos de la época. Él no ofrecía una serie larga y complicada de reglas, rituales y reglamentos. Él ofrecía gracia. Les ofrecía una relación simple con Dios. Título: Jesús y el desorden. Como revolucionario de lo simple, a Jesús le fastidiaba el desorden que distrae y carece de sentido. Al menos una vez Jesús limpió el templo. Muchos eruditos bíblicos sostienen que lo hizo en 2 oportunidades durante su ministerio terrenal. Marcos 11 nos da un detalle de uno de sus proyectos de limpieza. Jesús se enfureció por lo que veía en el templo. Este tenía la apariencia de ser el sitio donde la gente debería buscar a Dios, pero eso no era así. La gente había perdido el enfoque. Marcos describe 3 áreas de desorden que enfurecieron a Jesús.
Primero, la gente compraba y vendía en el templo. Aquellos que iban a adorar a Dios debían comprar para el sacrificio. Los líderes permitían que los vendedores pusieran su negocio dentro del templo. Los historiadores nos revelan que los vendedores, por lo general, se ubicaban afuera del templo. Ahora el mercado estaba adentro. Jesús reaccionó y echó a los vendedores de palomas. Segundo, los cambistas hacían su negocio con los gentiles. Estos necesitaban dinero judío para poder comprar para el sacrificio y se aprovechaban de ellos al obtener ganancias con el cambio. En vez de ser el templo una casa de oración para los gentiles de todas las naciones, estaba atiborrado de personas que les robaban en su economía. Jesús reaccionó y dio vuelta a las mesas de los cambistas. Tercero, el templo se había convertido en un atajo para atravesar la ciudad. La gente usaba el patio de los gentiles como un atajo para acarrear cosas. Jesús se los impidió. Su conducta en relación al templo nos da una perspectiva asombrosa del corazón de Dios. Jesús se opone categóricamente a cualquier cosa que se interponga e impida que la gente se acerque a Él. Aquel día Jesús citó Isaías cuando exclamó: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:17. Muchas de nuestras iglesias están desordenadas, se han atiborrado de actividades, tanto que a la gente le cuesta hallar el simple y poderoso mensaje de Cristo. Están tan saturadas de cosas que muchas personas están ocupadas en hacer la iglesia en lugar de ser la iglesia. ¿Qué sucede en tu iglesia? Título: Elegantes ataúdes. En Mateo 23, Jesús acusó a los líderes de hipocresía y complejidad espiritual. Les dijo a los fariseos que eran como un vaso decorado que está sucio. Todo parecía estar bien por fuera, pero por dentro era desagradable. También les dijo que eran como sepulcros blanqueados o ataúdes de lujo. Por fuera todo era brillante, presentable, pero bajo la superficie había muerte. Bajo la superficie, la nada. Igual que muchas iglesias. Con frecuencia el abarrotamiento puede hacer que las cosas luzcan normales, que está todo bien. El activismo es un excelente disfraz para la falta de vida. La complejidad es una buena forma de cubrirlo todo. Las iglesias pueden a veces ser ataúdes elegantes. Varios líderes de iglesias complejas con los cuales conversamos reconocieron que sus iglesias llenas de actividades carecían de vida. Muchos sabían que los atiborrados calendarios carecían de dirección. Incluso llegaron a admitir que toda esa actividad producía escaso impacto. Con frecuencia, una abundante actividad no produce cambios en la vida. Solo da la impresión de que suceden cosas, de que hubiera vida. Un líder de una iglesia compleja comentó: el proyecto confirmó una realidad que no supe reconocer a tiempo. No vemos transformación espiritual en la vida de las personas. Nos contentamos con estar ocupados. Otro líder nos escribió un mensaje por correo electrónico donde expresaba: participar de esta encuesta me mostró cuán urgente es que desarrollemos un proceso simple para la transformación espiritual. En este mismo momento tenemos muchos programas. He comenzado a evaluar todo lo que hacemos. Quizás estemos perdiendo terreno no a pesar de nuestra superabundancia de actividad, sino debido a ella. Título: La vida no tan simple. 2. El pastor Rush está en su oficina. Antes de responder los llamados y los mensajes de correo electrónico, decide vaciar su maletín. Extrae su carpeta de la conferencia junto con algunos CD y manuales que adquirió. Coloca estos materiales en la biblioteca. El material nuevo luce bien junto a otras carpetas de otras conferencias. Ya ha visto muchos modelos y programas de iglesias. La mayoría son cosas buenas y funcionaron en alguna parte. Aquí no. Al menos no todavía. No como él lo había soñado, imaginado y orado.
Recuerda el consejo de uno de los oradores de la conferencia que habló acerca de tomar las mejores ideas de otras iglesias e implementarlas en la propia. Él lo había intentado. Había tomado algunas cosas y ciertas partes de distintos modelos de iglesia. Había implementado toda una gama de programas distintos. La iglesia del pastor Roche experimentaba una esquizofrenia ministerial. Esta no es una enfermedad clínica. No vas a encontrarla en un libro de psicología, pero está presente en muchas iglesias. Puede que ya la hayas visto antes, pero no consideraste que se trataba de esquizofrenia ministerial. Inunda las iglesias locales. Se produce cuando éstas y sus líderes no están seguros de quiénes son, cuando no tienen en claro cuál es su identidad fundamental. Corren tras una moda inconexa y frenética. Acontece a menudo cuando las iglesias tratan de combinar varios modelos de iglesia en uno, y lo hacen con buenas intenciones. Como en el caso del pastor Roche, a los líderes de iglesia se les suele alentar a que tomen lo mejor de varios modelos de iglesia. El problema es que la filosofía que está tras cada modelo varía, a veces en cuestiones ínfimas, pero también en las grandes. Resulta inevitable que las filosofías ministeriales múltiples terminen en un rompedero de cabeza, y eso nunca es bueno ni saludable. Cuando las filosofías ministeriales chocan, sobreviene la esquizofrenia. La iglesia no está segura de lo que es. Los programas y los ministerios marchan en una multiplicidad de direcciones. Es como si hubiera múltiples personalidades de iglesia. Nadie tiene una idea clara de qué esperar. La esquizofrenia ministerial no es un ambiente apto para la transformación espiritual. A la gente se le tironea en un sentido y luego en otro. Decididamente no se trata del modelo de iglesia que describe Pablo, donde los creyentes deben estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. El pastor Roche se deja caer en la silla y contempla la biblioteca donde están todos los materiales. Tiene la sensación de que la iglesia no avanza con una dirección clara y coherente. Sabe que algo debe cambiar. Se siente presionado. Las expectativas de los miembros del cuerpo pastoral, del equipo de trabajo y de los demás son muchas. Sin embargo, su propia expectativa y su agobio es aún mayor. Algo debe cambiar, pero el pastor Roche no sabe por dónde comenzar. Comprende qué hay que hacer. Tiene una idea de qué debería hacer la iglesia. Cree que la iglesia debería comprometerse con la evangelización, la oración, que debería ayudar a las personas a construir relaciones con los creyentes y lograr que la gente crezca en su madurez, sirva y adore. También tiene una idea aproximada del por qué. Su deseo más profundo es que Dios sea glorificado. Su lucha es con el cómo. Un interrogante crucial lacera su mente. ¿Cómo podemos estructurar y reunir todo esto para hacer discípulos? Comienza a diagnosticar el problema. No existe un proceso de discipulado que englobe todo. No hay un proceso claro que haga más eficiente el ministerio y mantenga a todos alineados en lo mismo. No existe el cuadro general. El pastor Roche ha implementado programas y ministerios sin preguntarse de qué manera contribuyen con el todo. Como en muchas iglesias, el éxito en la congregación del pastor Roche se mide según lo bien que marche determinada actividad. Se evalúa cada parte, pero nunca el todo. Jamás se fijó en cada programa semanal a la luz de un proceso de discipulado simple. Es más, no existe ese proceso. No hay un principio claro ni tampoco un final claro, solo hay un montón de actividades. Entonces el pastor Roche cae en la cuenta de lo que se trata. Quizás tú también. Momentos así son sagrados, pero también atemorizan un poco. Son sagrados porque conducen al cambio y atemorizan por el mismo motivo. Este pastor siente al mismo tiempo alivio y frustración. Alivio porque ha conseguido identificar el problema y frustración porque ahora sabe que el problema existe. Él y su equipo se limitan a llevar adelante actividades. Se comprometió con el ministerio para hacer discípulos y se ha convertido en un administrador de actividades. No pudo ver el bosque porque estaba preocupado por los árboles. El pastor Roche
Sabe que debe detenerse un momento y mirar a su iglesia con nuevos ojos. Debe ver el cuadro completo. Título: ¿Cómo ver el cuadro completo? José Díaz vio el cuadro completo. La mañana del domingo 7 de agosto de 2005 fue para él una de las más felices de su vida. Esto aconteció en la Christ Fellowship de Miami, la iglesia donde Eric es pastor ejecutivo. Era la primera vez que José podía asistir al culto acompañado de su padre Luis Díaz. Luis era un creyente de años, pero nunca había podido concurrir al templo con su hijo José. No pudo porque estuvo en la cárcel durante 26 años. Ese domingo ellos adoraron juntos en el templo. Luis Díaz había sido liberado 4 días antes porque un análisis de ADN demostró su inocencia. Había estado preso por equivocación. Gracias a la evidencia, ya no lo consideraron el violador de la calle Bird. Es probable que hayas visto su historia en los noticieros porque fue noticia de todos los medios. El violador de la calle Bird anduvo al acecho desde 1977 hasta 1979. Muchas de sus víctimas lo describieron como un latino que hablaba inglés de alrededor de 1,80 metros y 200 libras de peso. A veces tomaba artículos de las víctimas. Luego de ser atacada, la primera víctima vio a Luis Díaz en la estación de servicio donde ella trabajaba. 4 días antes ella había dado a la policía la descripción antes señalada y además agregó que tenía un automóvil de 2 puertas verde o negro. Luis Díaz ingresó a la estación de servicio con su Chevrolet verde de 4 puertas. La víctima llamó a la policía y dio su número de licencia. Luego lo identificó como el atacante a partir de la fotografía de la licencia de conducir. Díaz pesaba 134 libras y medía 1,60 metros. Era casado y tenía 3 hijos. No hablaba inglés. En ese momento no se presentaron cargos. Los ataques continuaron y en la población aumentaba la alarma. La policía se concentró en Díaz. Otra de las víctimas lo identificó a partir de una serie de fotografías. Fue arrestado en agosto de 1979. 2 días después, 14 víctimas se presentaron para reconocerlo de entre una fila humana. 5 de ellas identificaron a Díaz de manera positiva. Más tarde, otras víctimas también lo hicieron a partir de otra selección de personas grabada en video. El fiscal levantó 8 cargos contra él. Luis Díaz insistía en su inocencia y fue a juicio en mayo de 1980. No existía evidencia física que relacionara a Díaz con el crimen. El allanamiento del domicilio de Díaz no arrojó resultados de artículos sustraídos a las víctimas. Jamás hallaron un arma. En su automóvil no hallaron ni semen ni sangre, aunque 4 de las agredidas habían sido violadas en el auto del atacante. La mayoría de las víctimas describió al violador como más alto y más pesado. Como Díaz preparaba comida frita, pues era su trabajo, apestaba cebollas cuando terminaba su labor. Sin embargo, ninguna de las mujeres describió algún aroma en particular. Pero a pesar de todas las evidencias en contra, Díaz fue hallado culpable y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas. Hasta que en 1993 se presentaron 2 de las víctimas que se retractaron de la identificación que habían hecho de Díaz. Su hijo comenzó a investigar el test de ADN y su uso para cambiar sentencias equivocadas. Él sabía que su padre era inocente. Escribió cartas y trabajó junto a grupos como Proyecto Inocencia para conseguir una moción para efectuar un test de este tipo a su progenitor. Esta prueba en 2 de las víctimas demostró que las había violado la misma persona. No era Díaz. Se retiraron todos los cargos y liberaron a Díaz luego de 26 años. Su hijo pugnó por la evidencia a partir de la prueba. José Díaz insistió en ver el cuadro completo, vio el bosque y no solo los árboles en el caso de su padre. Los escasos testimonios solo eran una parte del cuadro, un árbol del bosque. El cuadro completo incluía la evidencia física, la prueba de ADN, la falta de un arma y el perfil policial. El cuadro completo narraba una historia distinta. José se retiró un paso y miró con nuevos ojos, e hizo que los demás hicieran lo mismo. Como José estaba comprometido con el cuadro completo, trabajó en la liberación de su padre.
Así como José Díaz, los líderes de la iglesia son llamados a liberar prisioneros, no de celdas físicas, sino espirituales. Los líderes son llamados a ofrecer libertad a todos aquellos que son prisioneros del pecado. Ver Lucas 4:18. Así como Díaz, los líderes de la iglesia deben ver el cuadro completo, el bosque y no solo los árboles. Ser simple exige ver el panorama en su totalidad. El desorden a veces existe porque los líderes de la iglesia ven solo una parte. Entonces, más y más cosas se añaden sin un entendimiento de cómo todo afecta al todo. Para tener una iglesia simple, los líderes deben asegurarse de que lo que su iglesia hace encaja entre sí y produce un cambio en la vida. Deben diseñar un proceso simple que mantenga todo unido, un proceso simple que conduzca a las personas hacia la madurez espiritual. Título: Diseñadores. Los líderes de la iglesia simple son diseñadores. Delinean oportunidades para el crecimiento espiritual. Los líderes de iglesias complejas son programadores. Llevan adelante programas ministeriales. Los programadores se concentran en un programa a la vez. Su meta, aunque no establecida, es lograr lo mejor de cada programa. Los diseñadores se concentran en el resultado final, en el cuadro completo. Les preocupa tanto lo que sucede entre los programas como los programas en sí. Los líderes de iglesia simple que encuestamos eran expertos diseñadores. No eran los productores del crecimiento espiritual ni de la vitalidad de la iglesia. Solo Dios es el productor del crecimiento. Sin embargo, como el apóstol Pablo, estos líderes son expertos constructores. 1 Corintios 3:10. Han diseñado de manera habilidosa un ambiente donde es probable que se produzca un cambio de vida. Han diseñado un proceso simple que lleva a las personas a través de etapas de crecimiento espiritual. Para tener una iglesia simple, debes delinear un proceso de discipulado simple. Este proceso debe ser claro. Debe conducir a las personas a la madurez. Debe estar completamente integrado en la iglesia. Y tú debes sacar del medio todo el desorden que lo rodee y estorbe. Es mucho más sencillo escribir o leer este último párrafo que llevarlo a la práctica. Los líderes de la iglesia luchan con la implementación de un proceso. En realidad admiten que es la lucha más grande que sostienen. Ellos son los más débiles para diseñar un proceso integral para sus iglesias. No nos sorprende que la mayoría de las iglesias estén estancadas o en decadencia. Es difícil ver el bosque cuando los líderes chocan continuamente contra los árboles. Únete a nosotros en un viaje para explorar la revolución de la iglesia simple. No solo verás los resultados del mayor trabajo de investigación en este sentido, sino que también aprenderás a ser un diseñador. Aprenderás a diseñar un proceso de discipulado simple. Imagina una iglesia en la que tú, como líder, puedes articular con claridad. Imagina una iglesia en la que tú, como líder, puedes articular con claridad cómo alguien pasa de ser un cristiano nuevo a convertirse en un maduro seguidor de Cristo. Imagina que tu iglesia ya no está atareada, sino viva, con ministerios y actividades que producen una diferencia. Esa es la revolución de la iglesia simple. Bienvenido. Vamos a iniciar juntos este recorrido. Al final de cada capítulo incluimos preguntas para debate grupal. Te animemos a que, como equipo, debatan los conceptos vertidos en este libro. Emplea estas preguntas con tu grupo o con los voluntarios que te acompañen en el servicio. Preguntas para debate grupal. 1. En nuestra cultura, ¿cómo responde la gente a lo simple? 2. ¿En qué aspectos te sientes identificado con el pastor Roche? 3. Si pudieras darle un consejo al pastor Roche, ¿cuál sería? 4. ¿Es tu iglesia simple o compleja? ¿Por qué? 5. ¿Por qué es tan difícil ver el cuadro general en el ministerio? 6. ¿Qué piensas que se necesita para diseñar un proceso para el ministerio de la iglesia? 7.
¿En qué punto de la línea te encuentras entre programador a la izquierda y diseñador a la derecha? Final del capítulo 1.